Cada destello en la costa y el cielo es mejor. Hoy celebramos que el mundo no para y que tú te estás acercando y se anuncia un verano perfecto. Gira el universo entre las luces de la tierra, como gira tu melena entre destellos y noches en vela. Vuela hacia esta playa, estoy aquí. Eran dos metodologías distintas de trabajo y eran como proyectos diferentes, ¿no? Yo por mi parte sigo haciendo un poco lo mismo, ¿sabes? Que es escribir un texto y buscarle una melodía. Y no sé, creo que lo que hago es un desarrollo de lo que venía haciendo allí, ¿no? Pero no creo que haya mucha diferencia. No te creas que lo recuerdo con mucha nostalgia, ¿eh? Creo que estoy mucho más contento ahora. Tener un grupo es un coñazo, ¿eh? Está muy bien cuando eres joven, pero yo creo en la democracia a nivel político, pero no creo en la democracia a nivel musical. Creo que tener que decidir con 4 tíos cómo va una canción es un puto infierno. No solo es complicado, es un puto infierno y me parece que no estaría dispuesto a pasar por ahí otra vez. Cuento los segundos en palabras y me falta un verso que se desvanezca entre los dedos y lo cuente todo. Vuela hacia esta tierra, espero aquí. Hombre, yo creo que también cuando yo vi a Siniestro, pues era más difícil ver conciertos, ¿no? Empezaba a ver como el rollo de la movida y empezaron a aparecer bandas y no había tanta cultura del directo. Yo creo que ahora los chavales, no sé, cuando les dejen entrar en las salas, empezarán a inspirarse, ¿no? Pero creo que el hecho de que no hayan dejado entrar a los menores durante mucho tiempo en los conciertos es una cicatriz muy bestia que va a tener la cultura. Yo hace un par de días me fui a tocar al colegio de mi hijo, ¿sabes? Y es la manera que tengo de acercar la música, ¿no? Y yo tengo la suerte de que a mis hijos les cuelo en los conciertos y soy capaz de pelearme con quien haga falta, ¿no? Pero sí hace falta que los niños vayan a ver conciertos. Es la única forma de que haya nuevos creadores. Y no sé, mira, hay una cosa que pasa en España. Si tú te fijas en el Reino Unido, en Estados Unidos, se trabaja y se le da mucho valor al teenager, al adolescente, porque la industria británica sabe que un chaval de 12 años enamorado de la música es un comprador de música para toda la vida, ¿no? Y aquí pues seguimos, incluso criticamos a las bandas que son para adolescentes, ¿no? Cuando realmente deberíamos estar agradecidos a esas bandas todo el rato, porque son esas bandas las que van a hacer que haya oyentes adultos, ¿no? Galicia siempre está en muy buena salud creativa. Creo que hemos tenido buenas bandas y buenos músicos siempre. Y no solo a nivel de rock o de pop, sino a nivel de folk, a nivel de jazz, existe de todo, ¿no? Y creo que los gallegos nos gusta la música y vamos a seguir haciendo música y insisto, aquí se está hablando mucho de las crisis, de no sé qué, pero la música no la puede tocar nadie. La música va a durar siempre y o sea, las grabaciones no llevan ni 150 años existiendo, y la música existe desde que antes probablemente de que supiéramos hablar ya hacíamos música. Les cuesta llegar porque estamos muy lejos y se quejan siempre de la distancia, pero a mí también me cuesta ir a Barcelona, que también está muy lejos. Entonces yo, desde mi punto de vista, como el centro del universo es Galicia, me parece que hay que venir aquí y que son ellos los que viven lejos, no nosotros. Quieren todos venir a comer pulpo, quieren comer bien y lo pasan muy bien. La verdad es que todos mis amigos de fuera, siempre que les invitamos a venir, vienen encantados. Cenital no nos dejaba ver que la explosión llegaba hasta la playa. La religión de ayer con el día de hoy, en su mejor versión nos aplastaba. Sí, nos aplastaba. Sí, hasta la playa. A mí me gusta tocar en todos lados. A mí ahora probablemente lo que más me apetece es tocar en Latinoamérica, ¿no? Y hace poco hemos estado en México y realmente pues es una experiencia que todos los grupos de España deberíamos tener, ¿no? Porque es flipante y realmente pues a veces creemos que
todo el mundo conoce a Belén Esteban, pero resulta que no, que hay un continente entero que habla español, que está deseando escuchar nuestras canciones y que es otro planeta a la hora de vivirlo, a la hora de comer, a la hora de relacionarse, ¿no? Y creo que deberíamos tener una conciencia de que no solo estamos aquí en la península, sino que hay que pirarse al otro lado del mar. Pues amigos de la Rockipedia, soy Iván Ferreiro, os mando un beso muy grande y nada, seguir oyendo música y disfrutar del rock y de la pedia.